En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta breve conferencia vamos a abordar, a tocar, a tratar de explicar un argumento que es bellísimo y que por ciertos aspectos es difícil de explicar desde el punto de vista teológico, que es el verdadero matrimonio que existió entre San José y María Santísima. Podemos decir que todas las reflexiones que se hacen en torno a la figura del patriarca San José tienen como dos grandes fundamentos. Uno es el matrimonio con la Santísima Virgen María. Y el segundo fundamento es la paternidad, el ministerio de padre que tuvo que ejercer San José con el niño Dios, con Jesús. Nosotros nos vamos a concentrar más que nada en el primer argumento. Y la primera cosa que decimos es que la mayor parte de los estudiosos josefinos, es decir, que se centran en el estudio de la figura del santo patriarca San José, son unánimes en el aceptar el matrimonio entre Jesús y María como verdadero. El matrimonio, por decir así, constituye la razón y el fundamento de todas las dignidades y de todos los privilegios que tuvo el santo patriarca. Es decir, por haberse casado y ser realmente esposo de María, de ahí derivan todas las dignidades y todos los privilegios que le fueron concedidos. Los estudiosos de la figura de San José, entre ellos, por ejemplo, Lepicier y Juan de Cartagena, dicen que así como todas las glorias que corresponden a María Santísima se resumen en el título de Madre de Dios y se refieren al título de María como Madre de Dios, así también, análogamente, la gloria y la grandeza de San José queda expresada al ser llamado esposo de María. Esa gran dignidad que tuvo San José por ser esposo de María y también por ser custodio y padre adoptivo de Jesús. Para comprender las afirmaciones evangélicas sobre el matrimonio entre María y José, es necesario considerar las costumbres matrimoniales en el ámbito hebraico, especialmente el valor jurídico que los hebreos, los judíos, daban a los esponsales. Hoy ha cambiado en el ámbito hebraico, pero a la época de Jesús era muy clara la diferenciación y el valor jurídico que tenían ambos eventos. Veámoslos, ¿no? Veamos el matrimonio en el pueblo hebreo a la época de Jesús, sobre todo, y en la época posterior, ¿no? Entre los israelitas, podemos decir, el matrimonio constaba de dos actos muy nítidamente distinguibles, que se podían distinguir muy claramente. Uno eran los esponsales y el otro acto son las nupcias. Los esponsales, que se les daba el nombre de Kiddushin o Erusin, y las nupcias eran llamadas Nisuin, Nisuin, ¿no? Entonces, dos actos bien diversos, esponsales y nupcias. A diferencia del uso actual, los esponsales constituían un verdadero contrato matrimonial. Mientras que las nupcias eran la conducción solemne de la esposa desde la casa de sus padres y de su familia a la casa del esposo como complemento del matrimonio que ya existía. El hecho jurídico de los esponsales constituía ya el matrimonio formalmente. Eran considerados personas casadas, es decir, esposos, marido y mujer.
hasta el punto que si en el periodo que iba entre los esponsales y las nupcias se hubiese encontrado la mujer, por ejemplo, con otro varón, se lo consideraba un verdadero adulterio. Y para romper, por decir así, ese pacto que existía entre el varón y la mujer, constituido por los esponsales, hacía falta un libelo de repudio, que era análogo a un divorcio. De tal manera que, fíjense el valor fuerte, jurídicamente hablando y religiosamente hablando, que tenían los esponsales, constituían un verdadero matrimonio. Pues bien, las Sagradas Escrituras ofrecen numerosos ejemplos, como por ejemplo el matrimonio de Isaac y Rebeca, donde el pacto matrimonial se realiza antes de la convivencia, un tiempo bastante antes de la convivencia entre Isaac y Rebeca, y las nupcias se celebrarán mucho después, posteriormente. Se hacen los esponsales y después de un tiempo se hacen las nupcias. Mientras que se celebran los esponsales y se celebran las nupcias, la esposa sigue viviendo en la casa de sus padres, en su casa paterna, y no se da la consumación del matrimonio. Eso se va a dar a partir de las nupcias, cuando es llevada la esposa a la casa del esposo y ahí se completa el rito matrimonial. Lo mismo sucede, así como hicimos el ejemplo de Isaac y Rebeca, con en la Escritura los matrimonios de Jacob, el matrimonio de Sansón, que por ejemplo esposa una filistea y se hace primero los esponsales y después las nupcias, el de Tobías, donde van a buscar la esposa lejos, se hace el pacto matrimonial, que sería los esponsales, y después de un tiempo es llevada a Tobías, la esposa. Es decir, hay una diferenciación bien nítida de esos dos momentos, y el primero ya es matrimonio verdadero. La ley de Moisés sanciona esta costumbre y equipara jurídicamente a la mujer casada y a la mujer desposada, es decir, a la mujer que hizo los esponsales con la mujer que ya fue a las nupcias. La equipara. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 22, se ven que ambas condiciones de la mujer son iguales, reciben la misma pena en el caso de adulterio. Una mujer que es unida a un varón a través de esponsales, simples esponsales, y que va con otro varón, comete un adulterio y merece ser lapidada. Lo mismo que una mujer que ya está en nupcias, es decir, que se realizaron las nupcias, es decir, se equipara la condición. Esto confirma que los esponsales tenían fuerza de verdadero matrimonio. El Talmud recoge y confirma esta tradición. Por los esponsales la mujer pasaba a la potestad del esposo, aunque continuaba viviendo con sus papás, y cualquier infidelidad era considerada adulterio. Primer punto. Segundo punto, José. Reflexionemos un poco acerca de la persona de José para entender por qué era conveniente y necesario prácticamente que María Santísima se casase con San José. Las Sagradas Escrituras testimonian el noble origen de San José. Tanto el evangelista San Mateo, como el evangelista Lucas, lo presentan como descendiente de David. Inclusive el ángel lo llama explícitamente hijo de David. Cuando le hace el anuncio, lo llama hijo de David. En Mateo 1:20, por ejemplo. Y Lucas señala que San José sube a la ciudad de Belén por ser de la casa y de la familia de David. En Lucas capítulo 2, versículo 4. La opinión más probable sostiene que José nació en Nazaret, donde vivía María, antes del nacimiento de Jesús. Hay quienes
quieren que haya nacido en Belén porque era de la familia de David. Hay quienes inclusive dicen que nació o puede haber nacido en Jerusalén, pero lo más probable es que San José es nazareno, es nacido en Nazaret propiamente. Su oficio era el de carpintero. Cuando se habla del oficio del papá de Jesús, la palabra griega es teknon, que puede referirse en general a varios oficios de artesanos, ¿no? Como podría ser también un herrero u otros oficios, o a un maestro artesano, pero explícitamente la Escritura, cuando usa esta palabra, la circunscribe al oficio de carpintero. De hecho, por ejemplo, Santo Tomás hace notar que con razón los judíos lo llamaban hijo del carpintero a Jesús, es decir, que el oficio de San José fue el de carpintería. Respecto a la edad, cuando San José contrae matrimonio con la Santísima Virgen María, aunque los evangelios no dicen nada, es muy conveniente suponer que San José era un varón en la flor de la edad, es decir, una persona que era joven, vigorosa, capaz de defender a la Santísima Virgen María, capaz de sostener a la familia, capaz de cumplir su misión como custodio de este misterio divino que se le había confiado, y también capaz de alguna manera de velar el verdadero misterio que estaba detrás de el embarazo de la Santísima Virgen María, que era por obra del Espíritu Santo. Si hubiera sido una persona muy anciana, pensemos que la Virgen era una jovencita, y si hubiera casado con una persona de 60, 70 u 80 años, como lo quieren algunos, o lo representa muchas veces el arte a San José como muy anciano, para salvar la virginidad de la Virgen María, imagínense, eso hubiera dado que sospechar a la gente de Nazaret. ¿Cómo esta jovencita se casa con una persona tan adulta o anciana? Entonces, justamente para cumplir mejor su ministerio de padre del niño y de esposo de María, y velar, por decir así, ese misterio que se tenía que tener en el secreto y que se debería manifestar al tiempo debido, es que la edad de San José probablemente es de suponer que era de una persona joven y en la flor de la edad. Los motivos de la unión entre José y María, podemos decir que con la tradición que ambos pertenecían a la misma tribu y que conforme a la ley José estaba de alguna manera necesitado, obligado de tomar a María por esposa. San Jerónimo y también San Agustín confirman esta opinión, y lo mismo hace Santo Tomás defendiendo a estos santos padres, a Jerónimo y a Agustín. San Agustín y San Jerónimo vienen confirmados por la opinión de Santo Tomás, es decir, que eran de la misma tribu y que tenía que tomarla por esposa. No consta una revelación explícita que ordenara este matrimonio, más bien podemos decir que sea San José, sea la Santísima Virgen, fueron guiados interiormente por el Espíritu Santo, como suele suceder normalmente en la persona de los justos, que son como conducidas por la acción del Espíritu Santo. Testimonio de las Sagradas Escrituras acerca del matrimonio y especialmente de la persona de San José. San Lucas presenta la anunciación a María desde la perspectiva de la Virgen, desde la perspectiva de María, San Lucas, afirmando que era virgen y que estaba desposada con José. Es decir, que ya se habían celebrado los esponsales, pero todavía no las nupcias, es decir, todavía no convivían, no se la había llevado a la casa San José para que cohabitaran, ¿no? En cambio, San Mateo relata el mismo misterio de la Anunciación desde la perspectiva de San José, llamándolo esposo de María y mostrando su justicia y su obediencia al mandato del ángel.
De ambos relatos, es decir, de San Mateo y de San Lucas, podemos decir esto. Primero, que María estaba verdaderamente desposada con José. No era una promesa de algo futuro, sino que era una promesa que obraba algo jurídicamente hábil y real, real. Entonces, María estaba verdaderamente desposada ya con José, aun cuando no cohabitaban porque no se habían dado todavía las nupcias, se van a dar después. Eran a la vez la Virgen y San José, virgen y esposa, testimonian los evangelios. Aún no convivían. La concepción fue obra exclusiva del Espíritu Santo, es decir, por acción divina. Revelado el misterio a San José en sueños, él lleva a María a su casa y entonces así se celebran las nupcias para cubrir a la Virgen y para velar el misterio del Hijo de Dios encarnado en el seno purísimo de María. Y desde entonces José fue legítimamente llamado esposo de María y padre legal de Jesús. Eso es lo que nosotros podemos afirmar seguramente siguiendo los evangelios, los relatos sobre todo de San Lucas y de San Mateo. Pensemos un poco en la naturaleza del matrimonio entre José y María. Bueno, es un matrimonio muy singular, ¿no? Es un matrimonio muy singular. Según la teología, consiste este matrimonio esencialmente en el consentimiento y el vínculo que de él nace, no en el uso matrimonial. Para que haya matrimonio, lo estudia muy bien Santo Tomás y ahora está muy estudiado, lo que constituye el matrimonio es ese cambio de consentimiento entre los esposos, el darse y el aceptarse mutuamente, y el vínculo que se constituye por ese cambio de consentimientos. No el uso del matrimonio, los actos propios del matrimonio. Como afirma, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, el matrimonio no lo constituye la unión carnal, sino la voluntad. Por ello, la falta de unión carnal, como fue entre la Virgen Santísima y San José, no invalidaba el matrimonio, para nada. El fin principal de todo matrimonio, que es la procreación y la educación de la prole, se cumplió, pero de un modo, si se quiere, muy sobrenatural y milagroso, porque la Virgen concibe por obra del Espíritu Santo, no por acción de un varón. Y la educación de la prole la cumplieron perfectamente, sea la Virgen, sea San José. Y el otro fin, que es la ayuda mutua que se tienen que dar los esposos, la fidelidad, el respeto y el amor, se dieron, pero en un grado superlativo. De tal manera que es un verdadero matrimonio, porque hubo consentimiento, porque hubo vínculo, porque hubo fidelidad, porque hubo una prole, aunque no generada por ellos mismos, sino por obra divina, y porque hubo una educación y un cuidado de esa prole. Podemos decir con los teólogos que la opinión comúnmente aceptada entre los estudiosos de la persona de San José sostiene que San José y María contrajeron entonces un verdadero matrimonio, realmente un matrimonio. Aunque algunos lo negaron. ¿Por qué? Porque identifican la esencia del matrimonio con la cópula carnal, con lo que sería el efecto de esas nupcias, que es la cohabitación de los esposos y los actos propios del matrimonio. Entonces, como identifican el matrimonio con eso, piensan que no hubo matrimonio verdadero, pero no es así. La tradición patrística y teológica afirma unánimemente la validez del matrimonio y el mantenimiento al mismo tiempo de la virginidad, sea en el caso de María, esa virginidad perpetua, sea para muchos también San José. Y acá se presenta una dificultad.
entre el verdadero matrimonio y el voto de virginidad que había hecho la Virgen, y muy probablemente, de la opinión son muchos teólogos y muchos padres de la Iglesia, también San José. Ambos tenían voto de virginidad. María había hecho voto de virginidad, como se deduce de las palabras de San Lucas, al capítulo 1, versículo 34. ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Y la tradición sostiene que San José también había hecho el mismo voto. No solo María, sino también él. Aunque esto parece contradictorio con el matrimonio válido, la dificultad se resuelve afirmando que ambos consintieron plenamente al matrimonio, encomendando a Dios el uso del matrimonio y aceptando el uso del matrimonio solo si Dios así lo disponía. Pero como Dios mismo había inspirado en ambos la virginidad, Dios dispuso eso y no el uso del matrimonio, de tal manera que ellos aceptaron, digamos así, implícitamente, que si se hubiese debido usar el matrimonio se lo usaba, pero no explícitamente, y de hecho jamás se lo usó, y no por eso es menos matrimonio. No por eso es menos matrimonio. Culminamos esta breve conferencia recordando la perfección y la excelencia del matrimonio que constituyó San José con la Virgen. El matrimonio de José y María fue verdaderamente un matrimonio perfectísimo. San Agustín afirma que en él, en este matrimonio, se realizó plenamente el triple bien que le toca a todo matrimonio: la prole, la fidelidad y el sacramento. Las tres cosas estuvieron presentes en este matrimonio que hubo entre la Virgen y San José. Fue perfecto en el consentimiento, porque no hubo nada ficticio, todo auténtico y todo verdadero. Fue perfecto en la caridad mutua que se tenía la Virgen y San José, un respeto y un amor purísimo y grandísimo. Fue perfecto en la educación de la prole, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, porque qué papá y qué mamá se ocupó de lo más importante de los hijos, como lo hizo San José y como lo hizo la Santísima Virgen, viendo que el hijo cumpliese la misión que tenía delante de Dios Padre. ¿Qué papá y qué mamá cumplió tan perfectamente como San José? Y fue perfecto el matrimonio en su significación como símbolo de la unión de Cristo con la Iglesia. Cristo Virgen desposa a la Iglesia Virgen, santa, inmaculada, sin arrugas, sin manchas, como vírgenes y santos y puros eran José y María, María y José. De tal manera que los esponsales entre San José y María representan y simbolizan de alguna manera y anticipan el matrimonio que Cristo constituirá con la Iglesia. De tal manera que en ese sentido es único el matrimonio de ellos. Justamente por esa virginidad, esa pureza y esa entrega total a los planes de Dios. Aunque no hubo unión carnal, Dios otorgó el fruto del matrimonio de un modo extraordinario y sobrenatural. Por ello, el matrimonio entre María y San José fue real, fue verdadero y fue perfecto. Como concluye el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, fueron esposos verdaderamente por su mente y no por su carne. Por eso agradezcamos al Señor este don del matrimonio entre María y San José, entre José y María, y aprendamos de ello lo que es esencial en el matrimonio. Aprendamos cómo viene exaltado en este matrimonio tan singular la virginidad, el respeto mutuo, el amor que tiene que estar al centro de la familia y sobre todo el cuidado y la educación de la prole. Que nos alcance para todos nosotros esta gracia, San José y la Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
San José ruega por nosotros.